una enorme alegría de poder reencontrarnos, darnos un abrazo y decir que los jubilados y pensionistas rodeando la ONASPU estamos presentes y vamos a defender nuestros derechos. Queremos, en primer lugar, agradecer a los dueños de casa, los compañeros de SUTEL y especialmente a los jubilados y pensionistas de Antel. Queremos saludar a nuestro querido compañero en el directorio del BPS, a su equipo, Ramoncito y todo el equipo. Decirle además que al final de esta pelea que está involucrándolo injustamente, va a salir victorioso. Ramón y todos nosotros. Bien. Saludamos a las autoridades de ONASPU, nuestra presidenta, la querida Brenda Mora, el secretario general Daniel Baldassar y en ellos dos a todos los compañeros de la dirección de ONASPU. A quienes han venido de distintos lugares del país, no nombro a ninguno porque si no me va a faltar alguno y no voy a quedar del todo bien. A todos, bienvenidos. Ahora. Y el compañero, el querido compañero Ernesto Murro, iba a ser quien va a dar el cierre a esta exposición que tiene que ver con el futuro de la seguridad social y qué pensamos sobre el futuro de la seguridad social. Es un gran gusto poder compartir con ustedes. Es más gusto habernos podido dar un abrazo, un beso con cada uno de ustedes después de tanto tiempo. Es un honor para mí. Es un honor para mí que hayan tenido la iniciativa de invitarnos. En estos tiempos soy simplemente un ciudadano jubilado, tratando de hacer algo por lo que en esta época, con muchas de los que están acá, estamos cumpliendo 30 años que nos metimos en esto de la seguridad social, que nos empezamos a enamorar de la seguridad social. Queridas compañeras y compañeros que están acá y los que no están, como don Luis que mencionaba el Tito recién, a quien tanto queremos, y tantas compañeras y compañeros que veo la cara, que nos abrazamos, que nos dimos un beso ahora, y que vale la pena, 30 años después, gran parte de nuestra vida, tener esta oportunidad de intercambiar con ustedes alguna opinión. Disculpa por llegar tarde, estaba medio complicado con algunas cosas que teníamos que resolver. Escuché gran parte de la muy buena presentación que hizo Gabriel, y lo que nosotros trajimos es un poco largo, ya lo adelanto, pero capaz que hoy hablamos de algunas cosas y después, si les interesa, si les parece, allí tienen alguna información que quizá les pueda servir o no, para reflexionar sobre estos temas de la seguridad social, de la protección social. La idea es conversar un poco de estos temas. Algunas cosas ya vi que las planteó Gabriel y entonces están muy bien planteadas y las vamos a saltear. Pero tratamos de elegir algunas cosas que nos parecen que están ahora
y para adelante, como en el centro de las discusiones que vamos a tener, más allá de si hay o no hay, porque a esta hora no sabemos si va a haber o no va a haber reforma o qué va a pasar. Entonces, pensando, les aclaro, estos son expresiones absolutamente personales. Yo no estoy comprometiendo a ninguna organización ni social, ni política, ni nada. Son las bobadas que a mí se me ocurren decir a partir de lo que uno va haciendo en la vida, va pensando y va aprendiendo todos los días, como voy a aprender hoy acá de nuevo con ustedes, como aprendí recién escuchando a Gabriel, o ayer cuando conversábamos con sindicalistas bancarios de América, en una importante reunión que hizo AEU, también estuvo Ramoncito que está acá, y vimos cosas que están pasando en otros países que también importan, porque no somos una isla, felizmente no somos una isla. Una cosa que me parece interesante es esto de, acá los que estamos acá, salvo algunos, somos todos ya hace años que votamos, que tenemos credencial, alguna hasta balota tenemos. Pero hay cosas nuevas que están pasando y que tenemos que ver cómo, cuando hablamos de seguridad social, de protección social, encaramos esas cosas nuevas que están pasando y que cuando nosotros éramos niños o jóvenes, hace poco, pero bueno, pasó tiempo, no pasaban. Estamos con esto que está pasando ahora, que ustedes... Antes teníamos que llamar a un fotógrafo, ¿se acuerdan? Contratar un fotógrafo para sacar fotos. Ahora ustedes sacan fotos, filman, graban, se comunican, y además si no contestamos enseguida al teléfono, dicen, este se agrandó. ¿No? Antes teníamos que llamar a la operadora para hacer una llamada urgente, que era más cara que la común. Por ejemplo, para llamar a Paysandú había que a veces esperar hasta el otro día para llamar. Bueno, ahora si no contestamos a los 5 minutos, estás agrandado, ya no contestás. Y lo mismo pasa con los reclamos de la gente. Esto es lo que hablamos acá, por ejemplo, cuando nosotros mencionamos el inmediatismo, el consumismo. Los que nos criamos con los campeones Funza y Ceral, y ahora resulta que entramos y hay millones de campeones. Y los nietos quieren ese. Yo aprendí la semana pasada que era el Blade Blade. Cuando Ariel me llamó para invitarme, le dije, mirá, estoy comprando un Blade Blade. ¿Saben lo que es un Blade Blade? Un trompo, aquel viejo trompo, pero ahora no es más con cuerda. Ahora es una cuestión que se tira así de plástico. Y ese consumismo, una cosa, la desresponsabilización de las empresas y del Estado. Hoy como que cada uno tiene que hacer la tuya, arreglate, trabajar por la cuenta. Si puedo te hago unipersonal y si no, hacete vos. Las desconfianzas, las nuevas agendas, eso que tuvimos que hacer en el BPS en los 15 años pasados, por ejemplo, de crear las pensiones por violencia doméstica, las pensiones por delitos violentos, pensiones de seguridad social. Eso era impensable hace unos años atrás. La ley de concubinato, eso tan extendido hoy, la ley de concubinato tiene solo 14 años. Y hubo que hacerla porque había una realidad donde la libreta de matrimonio ya no servía para todo. Había que contemplar otras cosas. Las nuevas tecnologías, los cambios demográficos, los nuevos arreglos familiares. Hay mucha gente que vive sola. Hoy tenemos un gran tema que tenemos que encarar, que es la soledad.
la soledad en general de los adultos mayores, la soledad de las madres jefas de hogar, la soledad de las mujeres adultas mayores. Tanto es así que hay países, Japón, Inglaterra, han creado ministerios de la soledad. Un ministerio para tratar el tema de la soledad en Japón, en Inglaterra y en otros países. Y acá vamos a tener que agarrarle el tema, porque ¿qué me importa? Podríamos hablar de muchas de estas cosas, pero yo quiero la movilidad social. ¿Cuántas de los que estamos acá tenemos un familiar, un hijo, un nieto que trabaja en otro departamento o en otro país, que va, que viene? Antes teníamos los frigoríficos en el cerro, teníamos las fábricas en Paysandú, pero la gente era de Paysandú. Hoy tenemos esa movilidad que además es al mundo. Las migraciones. Nosotros hasta el 2009, ayer, hace 13 años, éramos un país de emigración, éramos expertos en saber cómo se iba gente. Ahora estamos aprendiendo a recibir gente, somos desde el 2010 un país de inmigración. Y tenemos que aprender esta realidad. Una inmigración muy particular. Más del 40% de los inmigrantes tienen formación terciaria, universitaria. El otro día, no sé si vieron en la tele, salió un estudio que se hizo sobre los delivery, los repartidores a domicilio. 60% de los delivery con formación terciaria, migrantes. Son nuevas realidades. Y estas realidades las podemos ignorar cuando hablamos de estas cosas, no. Tenemos que encararlas, tenemos que ver cómo... Pero bueno, y ahí hay otras cosas que dice. Algunas cosas recientes, Gabriel señalaba algunas. Han pasado cosas en estos últimos 6 meses en el país que movieron el tablero. O sea, si esta charla la hiciéramos hace 6 meses atrás o hace 2 meses atrás, capaz que analizábamos otras cosas. Pero se juntaron las firmas, hubo un referéndum. La misma noche del referéndum, importantes miembros del gobierno, de la coalición en el gobierno, hicieron declaraciones, vamos a ser muy objetivos, diferentes a las que estaban haciendo hasta el día anterior. El presidente de la República hace una conferencia de prensa el 18 de abril, donde anuncia lo que muy bien explicaba Gabriel, el adelanto a cuenta de no sé, dice el presidente de la República, un adelanto a cuenta de no sé qué. Ustedes lo escucharon, el presidente de la República dijo, es un adelanto a cuenta de no sé qué. Bueno, estas cosas pasaron, las movilizaciones de ustedes, la plataforma, el gran acto del 1 de mayo, la gran movilización que hubo el 8 de marzo. Y declaraciones recientes. Fíjense ustedes, 31 de marzo, 24 de abril, 28 de abril. No sabemos si va a haber o no va a haber reforma previsional, reforma de jubilaciones y pensiones. Está previsto que la semana que viene, el mismo día de la movilización de ustedes, el 12 de mayo, el presidente de la República se va a reunir con los senadores y diputados de la coalición en el gobierno para hablar del tema reforma de jubilaciones y pensiones. Esto lo fue anunciado ayer, no me dio tiempo para ponerlo acá. El presidente se va a reunir con todos los senadores y diputados de la coalición para hablar de la posible o no reforma previsional. Vamos a repasar alguna cosa. Este es un trabajo que hizo la OIT hace poco, que muestra un proceso donde podemos hablar de 2 etapas. Una primera etapa donde se avanzó o se retrocedió, como quieran ustedes, en América Latina y en lo que era la Europa ex soviética, Europa del Este, con las 2 regiones del mundo donde se avanzaron las AFAP o las AFP o las administradoras de fondos de pensiones o la capitalización individual.
Y eso sucedió en 30 países, 14 de América Latina, 14 de Europa del Este y 2 de África. Pero ¿qué pasó más recientemente? En este informe que también nos señala la OIT, que de los 30 países, 18 empezaron a decir, no, tenemos que fortalecer lo público, tenemos que fortalecer la solidaridad, tenemos que darle importancia al Estado. Tanto es así que algunos países incluso eliminaron las AFAP y volvieron al sistema público. Otros hicieron fuertes reformas en el sistema público que mejoraron o hicieron menos peor el régimen de capitalización individual. Y otros están discutiendo en estas horas como estamos discutiendo nosotros acá. Esto es muy importante porque además después de esto vino la pandemia. Y esto que yo puse acá anoche, antes de mandarle la pandemia, y lo retiro de fondo porque ahora vamos a hablar de esto más adelante. O sea, países donde la gente está sacando la plata de las AFAP porque es desesperada por la pandemia. Vamos a hablar algo de demografía y envejecimiento, porque esta es una cosa que ustedes saben que está arriba de la mesa. ¿Se aumenta la edad jubilatoria? ¿No se aumenta la edad jubilatoria? ¿Por qué se aumenta la edad jubilatoria? ¿Por qué no se aumenta? ¿Por qué no la aumentaron ustedes? ¿La vamos a aumentar nosotros? ¿No la vamos a aumentar? No. Vamos a hablar algo de demografía y de envejecimiento, con algunas cosas que incluso aprendimos. Estaba Gabriel, muchas de estas cosas las sacamos del trabajo de la comisión de expertos y de allí buscando después informaciones en otros países. La primera cuestión es que el envejecimiento es una realidad, es una buena noticia. Hay países que no, la mayoría de los países del mundo envejecen más y nosotros estamos entre esos países, felizmente. Pero hay países que han retrocedido, por ejemplo países de África que por el SIDA han retrocedido, ex países que eran soviéticos o socialistas han retrocedido por pérdida de calidades de vida, pero la mayoría de los países del mundo aumenta el envejecimiento y eso es una buena noticia. Hay que ver cómo lo encaramos, no como un problema, sino como un desafío, como una oportunidad. Hemos aumentado el envejecimiento. A nosotros partimos de la base que hay que analizarlo. Primero, los pobres viven menos que los no pobres. Y esto tenemos que hablarlo. Porque no es que todos vivimos más. Y todo puedo. Yo puedo andar acá haciendo esta bobada, pero si tengo que ir a agarrar una pala y un pico, no puedo. Si me tengo que subir a un andamio, me caigo y no me levanto más. Entonces hay que ver estas cuestiones, cómo analizamos estas realidades. Fíjense ustedes, Uruguay, Cuba, Argentina y Chile son los países con mayor población de América Latina en envejecimiento. Y en este aspecto vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, quedó chico esto. Cuando pasan un agua, lo explico. Igual lo van a poder leer después con una lupa. Buenas, las lupas son buenas. Cómprense una lupa los que no tengan. Yo tengo 2 lupas. Francia y Austria aumentaron la edad. Francia en 2010 y Austria antes. Pero Francia, después que aumentó la edad en 2010, en 2013 hizo un estudio. Y acá está el resultado. ¿Qué pasó? Sí, aumentaron la edad. Pero de cada 100 personas, solo 50 siguieron trabajando más años. Los otros 50 fueron al seguro de paro, a la discapacidad, a la enfermedad. Y cuando Francia se la cuenta, gastó lo mismo. Además de los otros efectos que tuvo en el empleo joven, en el desarrollo de las empresas. En Austria es igual, la misma situación. Los estudios están disponibles, ahí están citados dónde están. Suecia, Gabriel, 4 veces, 4 reuniones tuvimos en la comisión de expertos con gente de Suecia. Entonces la primera reunión preguntan, bueno, ¿y cuándo se jubilan los suecos?
La edad de jubilación de Suecia es 68. Hubo gente que la sonrisa le llegó acá. Edad legal 68. Pero después seguimos preguntando, sí, pero ¿desde cuándo se pueden jubilar las personas en Suecia? Se pueden jubilar desde los 55. ¿Y cuál es la edad promedio real en Suecia? 61. Bueno, entonces en Uruguay estamos mejor, porque en Uruguay la edad promedio real es 63. Entonces no hay que ver solo la edad legal, sino que hay que ver además las otras cosas que aparecen en este juego. Este es un estudio de eso de los pobres y los no pobres. Son 2 estudios hechos en ciudades de América, uno hecho en 6 ciudades de América Latina, entre ellos Santiago de Chile, Buenos Aires, Belo Horizonte, San José de Costa Rica, Panamá, México, y otro hecho específicamente en Chile, en Santiago de Chile, estoy hablando la capital. En 2 barrios, una persona que nace, crece y se desarrolla en 2 barrios distintos de Santiago de Chile, 18 años de diferencia en la expectativa de vida en las mujeres y 11 años de diferencia en la expectativa de vida en los hombres entre un barrio y otro. Como si dijéramos acá Carrasco y Casabó. Entonces, cuando tengo 18 años de diferencia en la expectativa de vida en las mujeres y 11 en los hombres por un estudio, el otro estudio da 11 años de diferencia. Bueno, ¿dónde paso la raya? ¿Por abajo, por arriba, por el medio? ¿Cómo atiendo a esa persona? Porque sepamos que la seguridad social debe ser un derecho humano fundamental. Entonces, estos son estudios hechos, presentados y que están disponibles. Veamos algo, ¿qué pasó con la pandemia? La pandemia, primer año de pandemia, llevamos 2 años. Este es un estudio que se hizo en el Reino Unido, la Universidad de Oxford del Reino Unido, el año pasado. Efecto de la pandemia en la expectativa de vida. El primer año de pandemia rebajó más de 2 años la expectativa de vida en Estados Unidos y en Rusia. Estudiaron 37 países. De los 37 países, en 31 la expectativa de vida con la pandemia bajó. Entonces, estas cosas, ahora habrá que esperar a ver qué pasa con el segundo año de pandemia. Entonces, esto quiere decir que tenemos que encarar estas cosas, sí, pero teniendo en cuenta todas las cosas. No solamente que a uno se le antoje decir, es acá, o es quién sabe dónde, y después qué pasa. En Uruguay sabemos, estudios que llegaron a la comisión de expertos, que a los 70 años en Uruguay, a los 70 años, el 30% de las personas, ni a los 70 llegan a juntar 30 de trabajo. Si yo miro el promedio de años de trabajo en Uruguay, debe andar por los 37, 38 años de trabajo, que es un muy buen promedio, pero el 30% ni a los 70 llega a juntar 30. Entonces, todas estas cosas tenemos que tener en cuenta cuando hablamos. Por eso no nos oponemos a discutir estos temas, pero queremos discutirlo con la complejidad que tiene. Esto no se ve nada, disculpen, pero esto es las recomendaciones que nos hizo la OIT al Uruguay, que le hizo a la comisión de expertos en un informe que mandó la OIT, que está disponible, donde dice que el tema del envejecimiento debe encararse como estamos tratando de encararlo nosotros acá, viendo muchas cosas, viendo muchos factores, muchas formas de encarar la solución, que no es solamente el tema de la edad. Roberto, todos tienen la presentación y está ampliada. O sea que hablando en plata me jodieron a mí con lo que me bajaron acá, que acá me la achican, en el reparto repartieron bien. Bueno.
Veníamos bien, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar un poco ahora de otro tema que es importante y que tenemos que tenerlo en cuenta, que es el financiamiento. Tenemos que hablar del financiamiento de la seguridad social. Nos debe importar el financiamiento de la seguridad social y la sostenibilidad financiera. Ahora, creo que en eso también tenemos que ver cosas. Esto que está acá está mostrando, por ejemplo, ustedes lo tienen allí en el repartido, que en el mundo lo que se gasta, lo que se invierte, promedio mundial, el informe de la OIT reciente, anda en el 13% del Producto Bruto Interno. Los países más desarrollados, más ricos, gastan más, los más pobres gastan menos. En América Latina, Uruguay, Argentina y Brasil estamos en el orden del 11%, más o menos un 9% del BPS, corregime Gabriel por la duda, 1, y pico de la militar y 0 y algo de la policial. Y redondea el 11%, que es más o menos lo mismo que se gasta en pensiones o se invierte en jubilaciones y pensiones en Argentina y en Brasil. Fíjense ustedes de Chile, que privatizó todo. Vamos a ver qué pasa ahora con el nuevo gobierno. Nosotros estamos en el 11%, Chile 3%. La pensión mínima en Chile es la mitad de la mínima de acá, con un costo de vida parecido. Acá nosotros reclamamos con justicia aumentar los 15.000 pesos y pico, bueno, allá están en 8 o 9.000 pesos. Y con un régimen que después vamos a ver algunas cosas que están pasando ahora en Chile. Nosotros partimos de la base que no hay buenos sistemas de seguridad social que sean baratos. Bueno, bonito y barato no existe. Por tanto, hay que ver cómo se financia. Y hay que ver en esto también qué es lo que ha pasado. Porque estos datos que sacamos, que son datos oficiales del BPS, para hablar un poco, porque parecería que, bueno, a mí me han acusado de despilfarrador, textual, pero miren las cosas que pasaban. Si ustedes ven allí la asistencia neta del Estado entre el 2004 y el 2019 medida en salarios, que es una forma de medir, se puede medir en la producción del país, bueno, la bajamos 5 veces. Es cierto que hubo un aumento de los impuestos afectados a la seguridad social, pero también hubo un gran aumento de la recaudación. Estamos trabajando con la tasa de aportes patronales más baja de la historia del país. En la década del 90, el aporte patronal jubilatorio era 14,5. 14,5. Hoy es 7,5 y realmente por las exoneraciones no llega a 6. ¿Ah? Y no hablemos, como dice el compañero Gustavo, del otro lado. ¿Ah? La recaudación, como la aumentamos en ese periodo de tiempo, lo que bajamos en ese periodo de tiempo y mejoramos la relación activo-pasivo de 1,9 a 2,7, o sea, cuántos cotizantes en relación a cuántos jubilados y pensionistas. Como bajamos las exoneraciones de aportes de casi 500 millones de dólares a unos 160 millones de dólares, y hay que seguir analizando esto, porque el tema de las exoneraciones de aportes patronales es una realidad que tenemos que ver y que no nos la cuenten como déficit. Es cierto que hemos tenido un aumento de la inversión o del gasto. Es cierto. ¿Por qué? Porque beneficiamos más gente, con más jubilaciones y pensiones y con mejores jubilaciones y pensiones. Pero miren esto otro.
Si miramos cómo se compone ese financiamiento, este es el año 2000. Esto era la asistencia financiera en el año 2000. Miren cómo la bajamos. Ahora subió un poquito. Ahora, fíjense lo que era antes. Esto es del 2000 hasta el 2004. Entonces, es cierto que tenemos más personas jubiladas, más personas pensionistas, más gente protegida, más gente beneficiada con mejores jubilaciones y pensiones. Y eso cuesta plata. Y hay que ver cómo se financia. Y le voy a mostrar esto, que esto es reciente, que para mí es de las cosas muy interesantes que he encontrado en los últimos días. Este es un trabajo que hizo Zunino, un economista de CIMBE, donde analiza el impacto que tienen ustedes, jubilados y pensionistas, en el ingreso de los hogares. No solo para ustedes, sino para las familias, para los grupos de ustedes. Y fíjense esto, miren. Estas son las edades de la gente. ¿Ah? Estos son los niños y acá estamos nosotros. ¿Ah? Y esto es, ¿qué pasaría? Porque claro, esto es como el cuento de la vaca. Vos no gastar nada en la vaca si no le doy de comer. Pero ya saben lo que va a pasar con la vaca si no le doy de comer. Bueno, esto es lo que pasaría si saco las jubilaciones y las pensiones. Fíjense ustedes que ya desde los 60 años el impacto empieza a ser luego casi la mitad menos de ingresos familiares si saco las jubilaciones y pensiones del ingreso de los hogares. Y esto que ya se había sido estudiado, por ejemplo, no sé que ninguno de ustedes votaba en aquella época, pero ¿se acuerdan cuando en el 89 votamos que las jubilaciones se ajustaran igual que los salarios? Bueno, en aquel momento la Universidad de la República había hecho un estudio similar a este. El impacto de las jubilaciones y pensiones en el ingreso de los hogares. Pero fíjense a qué conclusiones llega el economista Zunino de CIMBE. Esto es palabras de él sobre esa gráfica que les mostré antes. Dice, si retiramos todas las transferencias nos queda una pintura de pobreza radical. Dejamos de ver un sesgo hacia la infantilización de las carencias para tener una muy elevada pobreza en los tramos de mayor edad. O sea, cuando a veces nos plantean eso que conceptualmente se llama edadismo, que es cuando decís, no, le da mucho a los viejos porque no le das algo más a los niños, como si fuéramos... Como si los niños no tuvieran nada. Entonces, la importancia que tendría en el aumento de la pobreza en los jubilados y jubiladas y pensionistas, la disminución del poder de compra de las pasividades. Dice, las transferencias actuales del sistema de seguridad social juegan un rol bien importante a la hora de evitar la pobreza en la población adulta. Eso es lo que pasa hoy. Pero, dice, una particularidad que antes de encarar el informe ellos no habían previsto. El que hizo el estudio, CIMBE, Gustavo Zunino, dice, él no preveía que le iba a dar este resultado. El importante impacto de las jubilaciones y pensiones en las familias. ¿Ah? Digo esto porque también estas cosas importa discutirlas porque muchas veces nos quieren contraponer a nuestros nietos y nietas. Y yo creo que ahí tenemos que también ver cómo hablamos de estas cosas con mayores complejidades. Esto otro es porque nosotros partimos de la base de que no hay seguridad social buena, bonita y barata. Por tanto, hay que ver quién la paga. Y en esto de quién la paga, en el mundo están apareciendo, en algunos casos cosas recientes, en otros casos hace décadas, formas
novedosas de financiamiento, que no es solamente el aporte obrero patronal, aunque me atrevo a afirmar, compañeras, compañeros, que si por ejemplo tuviéramos evasión cero, que todo el mundo aportara los aportes de los trabajadores y las empresas, evasión cero, eso igual no alcanza. La realidad no alcanza. Hay que encontrar nuevas formas de financiamiento, además de seguir combatiendo la evasión, ¿no? Que siempre hay que seguirla combatiendo. Entonces, en esto de las nuevas formas de financiamiento, la OIT, en su informe, un informe bastante reciente, desde el 2019, publicado en 2020, analiza 8 formas de financiamiento distintas, complementarias de la de los aportes obreros y patronales. Y yo creo que acá hay cosas interesantes a pensar y oportunidades a pensar. Por ejemplo, la reasignación del gasto público. Hay países que han derivado gastos militares a protección social. O hay países que subsidios al combustible, teniendo en cuenta aspectos ecológicos, climáticos, medioambientales, han derivado subsidios al combustible a gastos en seguridad social. O algo que pasó, y ojalá que se concrete, veremos, pero se aprobó por 136 países algo que podía ser, que hace un año atrás o 2 años atrás podía parecer imposible: el impuesto a las empresas transnacionales. 136 países del mundo aprobaron aplicarle un impuesto del 15% a las 100 empresas transnacionales más grandes del mundo. Bueno, es una novedad, surgió por la pandemia, pero a veces las crisis, como dicen los chinos, nos generan oportunidades. Esto está aprobado, supuestamente el año que viene entraría en vigencia, vamos a ver. Lo que ha planteado, por ejemplo, el compañero senador Astori durante la pandemia, a partir de esta realidad que nos duele, de que durante la pandemia hay ciudadanos, ciudadanas uruguayas que pudieron sacar del Uruguay y depositar en el exterior la friolera de 9.000 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, 9.000 millones de dólares es 2 meses de todo lo que produce el Uruguay. O sea, como que se llevaron 2 meses para afuera. Nos dejaron con 10 meses el año. Pero claro, se llevaron ellos, ¿no? Bueno. Por ejemplo, Noruega. Está citado acá. Noruega tiene 2 fondos gubernamentales donde de las ganancias, de las elevadas ganancias de las empresas petroleras de Noruega, de las elevadas ganancias de las empresas públicas y privadas de Noruega, sacan financiamiento para la seguridad social. O sea, Noruega tiene financiamiento por aportes y tienen estos fondos, para que ustedes tengan una idea, es el fondo de jubilaciones más grande de Europa y el 4º del mundo. O sea, como decíamos cuando era más chico, tiene más plata que los ladrones, ¿no? Fondo de pensiones más grande de Europa y el 4º del mundo. Y lo financian con las ganancias de las empresas petroleras. Bueno, hay que ver. Hay gente a la cual le va muy bien y hay gente a la cual le va muy mal. Hay que ver cómo establecemos solidaridades en esos aspectos. Creo que tenemos en otro capítulo ahora, que es como valorar lo que tenemos. Perdónenme, pero como viejo lo hago. Quizá por eso de los 30 años. Valorar lo que tenemos para defenderlo, mejorarlo, cambiar lo que está mal. Siempre hay que cambiar cosas, siempre hay que mejorar. Pobre el que crea que una vez llegó a la excelencia o que llegó al 100%. Siempre hay que seguir mejorando. Pero perdónenme, este capítulo es para valorar lo que tenemos.
Y una cosa que tenemos es el Banco de Previsión Social. Que por ejemplo en Chile no tienen. En Chile eliminaron lo que allá se llamaba el Instituto de Normalización Previsional. Lo eliminaron. Acá, cuando perdimos la batalla en el 96, bueno, pero logramos algunas cosas. Entre otras cosas logramos fortalecer el BPS. Y miren que eso ustedes tuvieron mucho que ver. Y el movimiento sindical tuvo mucho que ver. Fortalecimos el BPS. Ese BPS que administra el sistema de salud. Ese BPS que los trabajadores, por ejemplo, las trabajadoras aportan solo para jubilaciones y salud, porque en Uruguay se aporta solo para jubilaciones y salud. Después alguna cosita menor como el INEFOP y eso, pero son chirolas. Pero por aportar a jubilaciones y salud tenemos los otros beneficios: licencia por enfermedad, licencia por maternidad, seguro de paro, asignaciones familiares. Esto que para nosotros es común, en el mundo y en América Latina lamentablemente no solo no es común, sino que en la mayoría de los países no existe. No existe. O sea, en la pandemia nosotros normalmente tenemos 30.000, 40.000 personas en seguro de paro. En la pandemia tuvimos 200.000 personas en seguro de paro. ¿Por qué? Porque tenemos seguro de paro. ¿Saben en cuántos países de América Latina hay seguro de paro? 8. La tercera parte. 8. Y el mejor sistema de seguro de paro es el uruguayo. ¿Por qué? Porque lo construimos desde las luchas obreras en la década del 40 y del 50, por la reforma que hicimos en el 2009 y por el avance que se hizo recientemente. Y además, cuando uno está en seguro de paro, está generando derecho a jubilación. Hay muchos países que hay seguro de paro, pero no generan derecho a jubilación. Estamos en seguro de paro y nuestra familia tiene salud estando en seguro de paro. Hay muchos países que están en seguro de paro el trabajador solito y la familia quedó sin nada. Bueno, estas cosas que nos son fortalezas tenemos que valorarlas para defenderlas y mejorarlas. Y entre otras cosas, la fortaleza del Banco de Previsión Social. Lo que hicimos en el proceso de formalización, que en los 15 años incorporamos 500.000 personas a la seguridad social. Esto arranca en 1967, cuando se creó el BPS. La cantidad de cotizantes al BPS. Fíjense que era casi una meseta. Subió un poquito después en democracia y se quedó. ¿Cuándo sube? Cuando hacemos una administración del BPS con ustedes, con el movimiento sindical, con los empresarios honestos de este país, que los hay, y logramos estas cosas. Logramos bajar sustantivamente la evasión. Fíjense que la evasión antes venía subiendo. Acá es el 2004. Fíjense cómo bajó la evasión. Y hay que seguir trabajando para eso. Voy a adelantar un poquito. Esto tiene que ver con cosas que se hicieron con jubilados y pensionistas. O sea, entre 2004 y 2019, 100.000 personas más jubiladas. Y eso es plata. Y eso es plata. Un país que tiene la población, somos 3,5 millones. Y sí, más o menos siempre somos los mismos. Y disminuye la natalidad. 100.000 personas más jubiladas. Lo que significó además el aumento del poder de compra. No sé si estos ejemplos que pongo se entienden, pero no solo mejoró la jubilación y la pensión mínima, que la triplicamos, porque el primer decreto que pusimos como piso en el 2007 eran 5.164 pesos de hoy. O sea, si no la hubiéramos triplicado, hoy había gente cobrando 5.164 pesos o menos. Los 15.000 no alcanzan. Bueno, sí, pero hicimos estas cosas. Pero no solo la mínima, sino miren cómo aumentaron todas las que están para arriba de la mínima. Las que están entre 3 y 6 BPC, entre 6 y 10. Lo que significa el hecho de haber mejorado la cobertura de las personas adultas mayores de 65 años. Hoy
hay solo unas 10.000 personas mayores de 65 que no cobran jubilación o pensión. Y algunas de ellas puede ser por distintas razones. Entre los 10.000 hay algunos que nunca les va a interesar porque ni quieren molestarse porque no precisan. Entonces, este tipo de cosas son las que también nos hacen gastar. Y fíjense esto otro. Esto se lo saqué a un compañero que me pareció bien interesante. Si analizamos las distintas cajas, el promedio que se cobra de jubilación o de pensión en las distintas cajas. Y acá tenemos esa comparación, pero además tenemos lo otro. ¿Se acuerdan de lo que nos decían? Que nos íbamos a jubilar con el 125% del salario, que la jubilación iba a ser mayor que el salario. Bueno, las AFAP están pagando en promedio 7.000 pesos. La mínima del BPS, esa que nos cuesta 119 millones de dólares mantener esa mínima, es el doble, un poco más del doble. De estas cosas tenemos que hablar si queremos hablar de una reforma. Pero fíjense este otro dato que está acá. Vale la pena tomarse un tiempito para leerlo. En la caja militar, la asistencia financiera financia el 85% de cada fundación. En el BPS solo el 13%. Si vamos a hablar de reforma, yo quiero hablar de estas cosas. Tenemos que hablar de estas cosas. Ustedes saben lo que nosotros pensamos de las AFAP. Todos acá nos conocemos y por suerte en Uruguay se puede mentir poco. Ahora, yo creo que tenemos que valorar que dentro de lo que perdimos, dentro de lo que no pudimos hacer, bueno, República AFAP, por ejemplo, dentro de lo que hay, es la que ha andado menos mal. Digo esto porque en otros países no hay una AFAP de propiedad de los bancos del Estado. Y yo creo que estas cosas también vamos a tener que discutirlas. Porque el proyecto de reforma que plantea la mayoría de la comisión de expertos, los 9 de la coalición en el gobierno, es reducir República AFAP y darle mucho más y peores AFAP y más poder a las AFAP privadas. Entonces, esta es una discusión que vamos a tener. Si se plantea la discusión de la reforma. El otro tema es el Banco de Seguro del Estado. Yo creo que en eso, y asumo mi cuota de responsabilidad, yo creo que no le estamos dando la bolilla que hay que dar. El Banco de Seguro del Estado se está transformando cada día más en un actor fundamental en este sistema que tenemos. Si el sistema lo cambiamos, es otra historia, tanto la transparencia anterior como esta. Pero yo digo, esto es lo que hay. Entonces, el Banco de Seguro del Estado lo conocemos por el seguro del auto, si tenemos el seguro de la casa, si la tenemos asegurada, y los accidentes de trabajo. Y el notable hospital que se hizo y se inauguró hace muy poco en la avenida Varela. Pero el Banco de Seguro del Estado tiene un rol fundamental en el régimen de AFAP. Y esto es otra demostración de la importancia del Estado. ¿Por qué? ¿Qué pasó en estos 26 años de AFAP?
Al principio habían AFAP, eran 6, ahora son 4. Y habían aseguradoras. ¿Qué son las aseguradoras? Son las que te pagan la parte de jubilación por AFAP. O sea, mientras uno está trabajando, aporta al BPS y aporta a la AFAP, y cuando llega el momento de jubilarse, el BPS te paga la parte, que más o menos es la 3/4 parte, el 75% de la jubilación es el BPS, y el 25% viene de AFAP, más o menos. ¿Quién te paga más o menos ese 25%? Una aseguradora. Al principio habían como 6 aseguradoras. Hoy, ¿quién queda? San Estado. ¿Por qué? Porque como no era negocio, se fueron. Esta es la prueba de la importancia del Estado. Como no era el negocio y la AFAP de negocio, se quedaron. Más chicas, más grandes, se quedaron. Como esto no era negocio, y esto tenemos que reflexionarlo, porque la seguridad social no debe ser un negocio. Se fueron. Quedó el Banco de Seguro del Estado, es el único que está hoy. Y mientras esto esté, vamos a tener que corregirlo, defenderlo, mejorarlo. Mientras esto esté. Porque es el que está. Fíjense ustedes, en el 2030, mañana, dentro de 7 años y medio, va a haber allí el 17% de la riqueza del país. La 6ª parte de la riqueza del país va a estar ahí administrada. ¿Y qué sabemos nosotros de esto? Sabemos muy poco. Entonces creo que este es un tema que también vamos a tener que ver. Y por último, en esto de la valoración, yo creo que tenemos que valorar lo que pasó. Con todos los errores y las metidas de pata que hicimos, y me incluyo en los errores y las metidas de pata. No de mano, de pata. Pero tenemos que ver qué cosas pasaron. Porque si no, parecería como que no pasa nada. O sea, lo que pasó con la negociación colectiva, donde mejoró el salario y las jubilaciones y las pensiones más de un 60%. O sea, en el 2019 podíamos comprar un 60% más de cosas que en el 2004. Ahora resulta que en 2 años podemos comprar un 5% menos ya. Lo explicó Gabriel. Y seguramente este año, lamento, como le dijo Gabriel, confirmarlo, vamos a volver a perder un poco más de poder de compra. Lo que significa bajar la informalidad, lo que significa bajar la pobreza, lo que significa el hecho del sistema de salud. A ver, compañera, ¿ustedes se acuerdan? Cuando no puedes pagar la cuota. Cuando te parabas en la puerta de la mutualista y decía, tengo euros, tengo dólares, tengo oro en casa, afílienme. No, usted es viejo. Usted es viejo. No nos vamos a afiliar. ¿Saben cuándo terminamos de afiliar los últimos jubilados y pensionistas? ¿Se acuerdan? Hace solo 8 años. Hace solo 8 años. Antes no se podía. Las personas con discapacidad no podían. ¿Está bien? Y la mejora que hubo en ACE, que hay que seguir mejorando, que falta accesibilidad, que no podemos pagar los órdenes de ticket. Sí. Ahora, acuérdense lo que era antes. El inicio del sistema de cuidado, una cosa que teníamos que haber hecho mucho más. Tengo un compañero acá que comparte lo que digo, que fue subsecretario del MIDES, de Alfondo. Tenemos que haber hecho mucho más por el sistema. Es imposible el desarrollo de un país sin sistema de cuidado. Yo diría, miren, sin ferrocarril y sin sistema de cuidado es imposible el desarrollo de un país. ¿Por qué? ¿Se acuerdan aquello de la primera gráfica que mostramos? Del individualismo, de los nuevos arreglos familiares, de la soledad, la primera gráfica que mostramos. No es imposible sin sistema de cuidados. Es imposible que las mujeres accedan a igualdad de oportunidades y derechos sin sistema de cuidado, porque los hombres seguimos siendo machistas. Y no se cambia una cultura por decreto.
Estamos cambiando, estamos mejorando, estamos tratando de hacer lo mejor posible, pero cuesta. Nos cuesta. Y hay que ver la soledad de las mujeres, jefas de hogar, de las mujeres mayores, de las personas con discapacidad. Yo no sé cómo viven las personas con discapacidad después de esta pandemia, a las cuales a las personas con discapacidad no se les dio nada. A ustedes tampoco, pero a las personas con discapacidad menos. Cuando debieran ser los jubilados, las jubiladas, las pensionistas, las personas con discapacidad los más afectados por la pandemia. Ya Gabriel habló de las demás cuestiones, no me quiero distraer. Cambios que hicimos en la gestión pública. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos parece que la gestión no es un tema nuestro. Y la gestión pública eficiente es una de las fortalezas que tenemos en el Uruguay. Uruguay es el único país de América Latina donde Antel le gana a Claro y a Movistar. En otros países ni Antel hay. Es el único país donde logramos fortalecer un organismo como el BPS. Pero lo hicimos con trabajo, con militancia, con movilización, con lucha de ustedes. Si no, no hubiera sido posible. Cuando entramos con don Luis Colotuso en 1992 al BPS, quienes gobernaban antes no se habían molestado ni en hacerlo en los escritorios, porque como eso no iba a pasar, y si pasaba a estos locos les vamos a echar para afuera, como intentaron echarnos 4 veces. 4 veces. Ahora se dedican, ahora es más fácil, ahora se dedican a Ramoncito, al Tito, que más. Quieren también, ¿no? Porque esto pasó. Las elecciones quisieron que el Tito no fuera, a Ramón lo cuestionaron por hablar. Esta lucha debe continuar. Entonces creo que este tipo de cuestiones importa valorarlas para ver en qué estamos. Y ahora voy a ir a algo que solamente voy a introducir, lo demás lo tienen escrito allí, que es, voy a hacer como un reenganche de lo que estaba hablando Gabriel. En mi opinión, estamos con 3 procesos de reformas en marcha. No 1, 3. Esta es mi opinión. Puedo estar equivocado. La reforma de rebaja de ingresos de la gente, que Gabriel explicó muy bien. La reforma de desregulación laboral y le agregaría institucional. Y la propuesta de reforma de la coalición de gobierno. Hoy un compañero allá al fondo preguntaba más o menos cuánta plata era el ahorro. Y el Tito se ve que había visto lo que yo le había mandado anoche y por eso me la tiró para mí, ¿viste? Fíjense ustedes, en los 2 años estos, hay que tener en cuenta de nuevo que vivimos en Uruguay. ¿Por qué digo esto, compañeras y compañeros? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a vivir del salario y nacemos y sabemos que nos vamos a jubilar. Acá en Uruguay se nace, ya nacemos, como que nacemos jubilados. Cuando uno va a Paraguay o a Perú o a otros países, la gente no sabe lo que es hay que explicarle lo que es una jubilación. ¿Y esto qué significa? Que en Uruguay 3 de cada 4 personas, todos nosotros, 3 de cada 4 personas, su principal fuente de ingreso es el salario o la jubilación. Nosotros estamos acostumbrados a eso, pero a veces no lo valoramos, eso. En otros países no es así. La gente vive del trueque, vive de otros negocios, vive de rentas, vive de hambre, vive de lo que sea, pero no es el salario ni la jubilación o pensión la principal fuente de ingreso en la mayoría de los países de América Latina. Y esto tenemos que valorarlo. Porque ¿qué pasa? Como muy bien explicaba Gabriel hoy, cuando se toca, y eso significa esa pérdida aproximada de 5% en 2 años.
A ver, compañero, ¿a alguien se le ocurrió que le iban a sacar a la gente los 243 pesos de julio? O sea, miren, yo creo que ni los más críticos de este gobierno creían eso. Y lo hicieron. Le sacaron a la gente los 243 pesos que habían cobrado en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En enero no va más. Y te aumento sobre el que estaba, te ajusto sobre lo que estaba antes. El tema, ¿cuánto significa eso? Y aproximadamente este ahorro de haber ajustado según los salarios, porque es un ahorro o un recorte constitucional, y es aproximadamente unos 200 millones de dólares en los 2 años. Eso es mucha plata. Yo me atrevo a decir esto que digo acá abajo. Nada, atrevimiento personal. Yo creo que la peor reforma que hagan, la próxima, si la hacen, la peor que hagan, en 2 años, a mí no se ahorran 200 millones de dólares. Porque ahorrarse en 2 años 200 millones de dólares es mucha plata. Pero ya lo hicieron. Y esa plata que no solamente no fue al bolsillo de ustedes, y de las 800.000 personas jubiladas, pensionistas, personas con discapacidad que hay en Uruguay, sino que tampoco fue al bolichero, al productor, al panadero, al carnicero. Porque ¿qué hacen ustedes cuando cobran la jubilación o la pensión? ¿Cuánta gente está esperando el día que cobran para que ustedes le paguen o le compren? Entonces, a esto hay que agregarle unos 65 millones de dólares por esa jugada que hicieron casi que de ajedrez con la BPC. Movieron la BPC, 65 millones de dólares para adentro, más gente pagando IRPF, pagando IA, o gente que pagaba pagando un poco más. Y esta es la reforma que ya está en marcha. Esto ya lo hicieron estos 2 años. Y yo creo que hay mucha gente que no lo sabe. Los compañeros representantes de los jubilados y pensionistas, los trabajadores, lo han denunciado reiteradamente, pero hay mucha gente que esto no lo sabe. Pero esto ya pasó, y este año seguramente va a volver a pasar, que es lo peor. La otra es la de reforma de desregulación que se está dando en el país, de desinstitucionalización. Hay cosas que están dejando de funcionar o que funcionan menos. El Tito y Ariel pueden hacer menos cosas en el BPS. Asumo la responsabilidad de lo que digo. No es que ellos hagan menos porque no quieren. ¿Está bien? O sea, nunca se discutió en años anteriores que el director de trabajadores tenía que estar en la comisión de discapacidad o que el director de los jubilados tenía que estar en la comisión de vivienda o tantas otras cosas. ¿Esto es casual? En mi opinión, no. En mi opinión, no. Entonces, creo que hay que ver otras cosas que ahora, por ejemplo, han quedado aprobadas a partir de la ley de urgencia, como la del pago en efectivo del salario. No es igual. Ustedes imagínense un trabajador del interior que vaya a pedir trabajo. ¿Le va a andar diciendo al patrón no pagarme por tarjeta? Dame trabajo. Pagame como pueda, cuando pueda. Y el patrón, hay patrones buenos y hay de los otros. El tema, por ejemplo, de no probar de dónde uno sacó la plata por hasta $110.000 para comprar una casa, un auto, un pedazo de tierra. Antes había que justificar de dónde se había sacado la plata por más de $5.000. Ahora hasta 110.000. No hay por qué probar de dónde vino la plata. Son los más lavados. Los famosos más lavados.
lo que se aprobó en cuanto a la reducción de los periodos de fiscalización en DPS, esto seguramente Ramón, el Kiko, Ariel lo pueden explicar mejor que yo. Menos años de fiscalización. Y lo otro es la reducción de posibilidades que se ha dado. Por ejemplo, en esto, ustedes saben que la Constitución de la República establece, por ejemplo, el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros es un órgano constitucional. En los gobiernos anteriores nos reuníamos todos los lunes. Y todo el mundo sabía que los lunes de mañana había reunión de Consejo de Ministros. Ahora no se sabe si hay reunión de Consejo de Ministros y cuándo hay. Y el Consejo de Ministros es un órgano, el Consejo de Ministros es un órgano de la Constitución de la República que tiene facultades, hay cosas que solo puede hacer el Consejo de Ministros. Nosotros nos reuníamos el lunes y el lunes a mediodía teníamos toda la prensa a la salida a ver qué habíamos hecho en la reunión de la mañana del lunes. A mí me preocupan estas cosas. El tema, voy a plantear un tema de ahora. El Poder Ejecutivo plantea que, esto lo explicaba Gabriel, plantea que las 88 consejos de salario, corríjanme, ustedes jamás, que tenían correctivo por inflación para el año que viene, lo tengan este año. Ahora, ¿cómo se plantea esto? Esto se plantea en este marco de la libertad individual como una sugerencia. Ahora, podría reunirse el Consejo de Salario. El Consejo de Salario es trabajadores, empresarios, gobierno. Si el gobierno dice adelantemos el correctivo, los trabajadores van a votar adelantar el correctivo, se vota 2 a 1. ¿Para qué hago la sugerencia si después no voy a votar? O no sé lo que voy a votar. Y es importante lo del correctivo para ustedes, compañeros, a los jubilados y pensionistas. ¿Bien? Eso que se está discutiendo en esas 88 mesas es muy importante porque tiene que ver con el futuro ajuste de enero del 23, que viene mal barajado. Entonces, estas cosas, lo que pasó con esto, el SIC-TRAC. El SIC-TRAC es un aparatito como un celular chiquito que habíamos resuelto en acuerdo con la gremial empresarial de camioneros, con los empresarios camioneros y con el sindicato de camioneros. Hemos acordado poner un aparatito de eso en cada camión. Ustedes saben que el camión hoy es el principal medio de transporte del Uruguay. Cada vez son más grandes, más largos, más ruedas, más cosas. Acordado poner uno en cada camión. 16 empresas se presentaron a producir ese aparatito y lo hicieron y se empezó a instalar. Se calcula que hay una evasión entre impuestos, combustible, aportes a la seguridad social, derechos laborales, de cientos de millones de dólares en el transporte camionero. ¿Cuánta gente sabe en Uruguay que en las primeras semanas de este gobierno, en abril del 2020, se suspendió la aplicación del SIC-TRAC? Es más, varias de las empresas que lo hicieron, porque gastaron esas empresas para hacer el aparatito, estaban haciendo el juicio al Estado. Porque ellos habían invertido para poner el aparatito en los camiones. Estas cosas son las que creo que nos llevan a ver las circunstancias en las cuales estamos manejando estas cuestiones. Y termino con lo de la reforma futura. Ustedes después, si quieren, en las hojas siguientes van a tener detalles, pero yo voy a terminar por acá para poder conversar, para que puedan plantear cosas, para que podamos escucharlo, si es que tienen ganas. Esta es la esencia de la propuesta
del gobierno que está y con el apoyo del sector empresarial. Después, más adelante, ustedes tienen más detallada, en las gráficas siguientes tienen más detallada cada una de estas cosas, pero yo no me voy a detener porque ya se me ha ido demasiado larga. Por ejemplo, estamos hablando de más años al barrer, no solo de edad, sino de trabajo. Estamos hablando de que no es el actual sistema de AFAP, que algunas cosas le corregimos, sino que es hacia un peor sistema de AFAP, con más participación de las AFAP privadas, con más y con menos garantías. Estamos hablando de lo que significa, además, lo poco que se quiere hacer en la reforma de Caja Militar, que nosotros hicimos lo que pudimos hacer, solo con nuestros votos. Y ustedes vieron lo que veíamos hoy, ¿no? Cada retiro militar o jubilación militar, el 85% se paga con plata de la población y solo el 15% con aportes propios. Lo que significa las pensiones, el recorte de las pensiones, pensemos en una viuda, en las viudas. Y bueno, y este tipo de cosas, reitero, se me fue largo, me quedo acá. Adelante tienen, más adelante allí en las hojas siguientes tienen detalles de cada una de estas cosas mejor explicadas. Pero reitero mi agradecimiento, el gran gusto y la disposición, si ustedes así lo quieren, de escucharlos, los planteos que hagan, las preguntas, las consultas, las críticas, las propuestas que quieran hacer, para escucharlos, porque la vida es un continuo aprendizaje. Muchas gracias. Compañeras, tenemos que agradecer enormemente al economista Gabriel Regalado, de nuestro equipo, y al querido compañero, al maestro Ernesto.